vamos a dar inicio esta mañana de conversaciones ejecutivas. Buenos días a todos los que nos acompañan, que madrugan todos los lunes para arrancar una semana muy potencializada con un tema de interés. Y hoy, qué mejor que arrancar con un tema de crisis reputacional, pero no vamos a estar hablando de crisis reputacional de marca, sino de marca Colombia, del país. Y qué mejor que tener a un experto en el tema hace muchos años, Mauricio Ferro, quien además es miembro de Foro de Presidentes. Bueno, como todos sabemos y en la invitación habíamos hablado, Colombia enfrenta desafíos reputacionales en este momento con todos los sucesos de las últimas semanas y esto nos puede afectar la estabilidad económica, la competitividad de las empresas. Así que vamos a estar explorando cómo las compañías pueden anticiparse a estos riesgos, implementar estrategias efectivas de gestión de crisis y como siempre, convertir la adversidad en una oportunidad para fortalecer su posicionamiento en el mercado. Y es por esto, como les decía, que tenemos al experto Mauricio Ferro. Mauricio es CEO de Tank Consulting SaaS, que es una agencia de comunicaciones integral y disruptiva, la cual ha desarrollado productos innovadores como Predictive, que usa Big Data, IA, Social Listening, Proptimize y Prejavu, el primer entrenamiento gerencial hiperrealista basado en realidad virtual. A los líderes de las organizaciones los entrenan para manejar las crisis reputacionales con realidad virtual. Es reconocido Mauricio además como uno de los 25 innovadores más influyentes de las Américas por la revista Provoke Media y ha sido dos veces miembro de PROI, la mayor red de agencias de relaciones públicas independientes del mundo. Además, PwC el año pasado lo ha nombrado su partner tecnológico. También les puedo contar de Mauricio, que es administrador de empresas del CESA, tiene un MBA de la Dallamore School of Management, Punto Position Comunicaciones, una de las 10 principales consultoras de comunicaciones estratégicas en Colombia, la cual además fue adquirida por Edelman en el 2015. Mauricio ha ocupado roles gerenciales en compañías sobresalientes como Unilever, Black Decker, Avery Dennison, Microsoft, Gravitas, FTI Consulting y, por supuesto, Edelman. Además, ha sido asesor de más de 400 compañías, de 7 ministros, miembro de juntas directivas de sectores financieros, educativos, empresarial, de Big Data, responsabilidad social, inteligencia artificial. Así que yo creo que tenemos un gran conocedor que ha manejado crisis reputacionales de muchas organizaciones en nuestro país y también ha manejado Marca Colombia hace también varios años. Así que, Mauricio, es un gusto tenerte esta mañana con Foro de Presidentes, con nuestros invitados, para que nos hables de crisis reputacional de Colombia. Bienvenidos todos, bienvenido Mauricio y muchas gracias. Y por supuesto, a nuestro grupo de coordinadores de conversaciones ejecutivos, miembros del foro conectados hoy, que siempre nos apoyan para traer estas conversaciones. Veo a Carlos, pues, Edgar Suárez y el resto del grupo. Muchísimas gracias. Adelante, bienvenidos. Muchas gracias, Marcela, y muchas gracias por la invitación al Foro de Presidentes. Em, Estamos en tiempos difíciles. Todas las industrias han tenido un impacto. Todas las industrias han estado bajo ataque en los últimos 2 años. Y sumado a esto, pues lo que pasó el domingo 26 de enero, donde un tuit pone en riesgo el 30% de las exportaciones de Colombia. El impacto hubiera sido devastador, mucho peor que dos pandemias juntas. Hubieran disminuido el PIB de Colombia en cerca del 20%, porque no solamente es el impacto de ese 30% de las exportaciones, es el tema de las visas, el tema financiero. Imagínense las cuentas de Colombia congeladas, que para hacer un giro internacional, para recibir un pago internacional,
haya que esperar 3 meses con autorización de una embajada. Entonces, no solamente es el impacto económico, el impacto operativo, sino también el impacto reputacional. Entonces, un gusto compartir con ustedes estas ideas que he preparado para ustedes. Creo que no está pasando la presentación. A ver, ahí, ya. Bueno, bien. Em, no sé si Ninfer anda por ahí, que es la que más sabe japonés de nosotros, pero la palabra japonesa para crisis en el idioma kanji está compuesta por dos elementos. Y esos dos elementos, hay uno que significa, perdón, me devuelvo. Uno de esos elementos significa riesgo y el otro significa oportunidad, riesgo o peligro. Yo pensaba que eran al revés, el más complejo es oportunidad, por algún motivo. Alguien que sepa japonés de pronto nos pueda explicar, pero peligro se ve más sencillo que la oportunidad. La oportunidad es mucho más compleja y siempre hemos aprendido y hemos visto en los cientos de crisis que hemos manejado, primero desde Gravitas FTI, en las épocas en que fui socio de Miguel Silva, luego desde Position, la compañía que vendía Edelman, y hoy desde Tank, que siempre que tenemos una compañía en riesgo, siempre que tenemos un riesgo reputacional, también tenemos una oportunidad. Esto es lo que dicen los medios internacionales sobre Colombia hoy. Mm, resulta que ese tuit a las 3:40 de la mañana nos enfrentaba con la nación más poderosa del mundo y con su nuevo administrador que no se mide, que tiene políticas que por segunda vez lo eligen en Estados Unidos, eh, siendo el líder de los republicanos, pues se dedicó 4 años a combatir las políticas de Joe Biden y llega a mandar en la Casa Blanca y no es un buen enemigo para tener, claramente. Era el aliado de Colombia durante 60, 70 años. Fuimos un buen aliado de Estados Unidos. Y ahora estamos, parece que en el otro bando. Pero yo diría que ese tweet y esas batallas no nos representan. No nos representan a nosotros como empresarios, no nos representan como colombianos, no nos representan como demócratas. Y miren cómo estamos quedando. El Wall Street Journal básicamente dice, bandas criminales financiadas con cocaína sacuden a Colombia años después del acuerdo de paz. The Daily Wire dice, el presidente marxista de Colombia rechaza los vuelos de deportación y se avecinan represalias. Que puedan venir sin esposas, que vengan con esposas, que vengan en un vuelo militar. Esas son discusiones que tanto México como Brasil resolvieron por la vía diplomática, no con un destemplado tuit a las 3:40 de la mañana. Em, Colombia tiene unos atributos donde uno pregunta en el exterior qué piensan de Colombia, pero hay muchos países que han pasado por problemas, de pronto no tan graves, pero sí también por problemas. Cuando uno pregunta a la gente en otros países, dígame qué es Italia, dicen básicamente es arte, es moda, es pizza, es diseño, es pasta, vehículos rápidos. Cuando uno pregunta qué es Brasil, le dicen es playa, es samba, es fútbol, es carnaval, es bossa nova. Y Colombia, desafortunadamente, a todos los que hemos viajado al exterior nos ha tocado percibir y sufrir el estigma de narcotráfico, guerrilla, drogas, violencia y demás. Pero también a veces le dicen a uno música. Un día yo llegué a Buenos Aires y el conductor del remis del taxi que me iba llevando me dice, estamos muy orgullosos de los colombianos que han venido a jugar fútbol a Argentina.
Y yo dije, ay, qué maravilla alguien que no me hable de lo malo, sino me hable de lo bueno. Eso demuestra que un atributo malo se puede reemplazar por uno bueno. Fíjense Italia. La palabra mafia la inventaron los italianos. La mafia nació en Italia. Entonces, fíjense cómo los italianos han sido muy efectivos en reemplazar atributos negativos por atributos positivos. Y eso es un esfuerzo, eso requiere un esfuerzo, tanto gubernamental como de los empresarios, de los nacionales, de todos nosotros quienes somos embajadores de nuestro país. Hicimos una encuesta. De pronto esto no lo conocían ustedes aquí en el foro, pero sin ser extrapolable, entrevistamos a 100 colombianos que viven hoy en el exterior desde hace muchos años y también a 100 extranjeros. Y les preguntamos, ¿ustedes qué piensan cuando oyen Colombia? Y sobre todo los extranjeros nos dijeron cosas como comida maravillosa, eh, baile y música fabulosos, una geografía impresionante y nos dijeron nice people. Entonces ahí viene nuevamente esa frase de los buenos somos más. Viene el hecho de que somos realmente buenos anfitriones. Aquí llega la gente y se va feliz. No sé si han visto, si han pasado por el centro últimamente, pero uno ve grupos de gringos, grupos de alemanes, grupos de británicos, grupos de españoles recorriendo el centro de Bogotá, viendo museos maravillosos como el Museo Botero, yendo a el Teatro Colón, a la Biblioteca del Banco de la República, y salen felices. En su gran mayoría salen felices de Colombia. Dicen qué gente tan cálida, qué gente tan maravillosa. Entonces, resulta que esto lo mapeamos en los grupos de respuestas y básicamente todos estos que entrevistamos mencionan este tipo de cosas, este tipo de atributos. Estos son atributos positivos nuestros. Creo que en el grupo de empresarios está alguien que dirige una de las grandes compañías musicales del mundo. En esas grandes compañías, en Warner Music, en Sony, en las distintas compañías que manejan a los artistas, dicen que Colombia es una cantera de músicos, porque somos un país musical, tremendamente musical, y la música nos está representando. Personajes como Shakira. Shakira es más famosa en el mundo que en Colombia. Es más reconocida en el mundo que en Colombia. Y son parte de nuestros embajadores. Son quienes nos están dejando bien. Son quienes cuando uno va dicen, ah, qué buena música la de Colombia. En Beijing, un día estábamos con mi señora en un restaurante, solo se oía salsa, merengue y muchas de esas canciones eran música colombiana. Donde ustedes estén en Europa, se oye música colombiana. En Alemania, en España, en Italia, música colombiana. Entonces tenemos grandes atributos, tenemos cosas enormes por mostrar y por explotar. ¿Por qué es importante la música, la imagen de un país? ¿Y por qué son importantes esos atributos que estamos discutiendo? Pues uno, porque generan confianza. Hoy el riesgo país está en su punto más álgido desde el proceso 8000. La confianza es importantísima por la estabilidad política, la credibilidad internacional, por la inversión. La inversión está pasmada, la inversión extranjera, tanto la nacional como la extranjera, por el turismo, por el comercio, claramente por flujos de capital y por los acuerdos comerciales que se puedan establecer, no solamente con Estados Unidos, sino con todos los vecinos, con todos los países. Colombia tiene 16 tratados de libre comercio firmados con cerca de 68 países. Entonces, ¿qué tanto los estamos aprovechando? Y obviamente por el crecimiento económico que eso implica.
y eso implica generación de empleo. Eso significa bienestar, significa financiación del país, eso significa expansión de su mercado. Pero aprendamos del pasado. Dicen que los países que no conocen su historia están condenados a repetirla. Y yo creo que es parte de lo que está pasando. Quienes vivimos la crisis del gobierno Samper, yo en esos momentos estaba estudiando en la universidad, pues vimos lo mismo que se está presentando hoy: pérdida de confianza internacional, caída de la inversión extranjera, desaceleración económica, y ese grave aumento del desempleo y de la prosperidad del país. Pero ¿qué sucedió en esos momentos? Recordemos, pues los empresarios se unieron, y aquí estamos ante un grupo muy importante de empresarios. Hubo un gran líder que fue Hernán Echavarría, los llamaban los conspiretas. Pues nosotros no vamos a conspirar, pero sí vamos a construir. Hernán Echavarría fue un ejemplo de liderazgo en tiempos de crisis, y fíjense que aprovechó la oportunidad y llevó al país a que diera el debate, a que discutiera lo que teníamos que discutir. Fundó universidades, impulsó la industria colombiana, impulsó las buenas prácticas empresariales, eh, promovió que hubiera una rendición de cuentas tanto en el sector privado como en el gubernamental. Y parte de eso hizo que el país reaccionara y que el país fuera por mejores rumbos. En la reputación, pues el sector privado tiene una parte fundamental, independientemente de lo que haga o no haga el gobierno. Nosotros vemos que el tejido empresarial, y particularmente las MIPIMES, y muchos de los empresarios que estamos aquí, pues encabezamos una MIPYME, pues somos aproximadamente el 78% del empleo en Colombia. Somos quienes seguimos pagando impuestos, somos quienes seguimos pagando la seguridad social, somos quienes seguimos respetando las reglas. Más de 1 billón de pesos se han invertido por parte del sector privado en el último año, esto según datos de FENALCO. Nosotros vemos empresas como Krebs y Waffles, fundada por Lalo y Beatriz, con prácticas de sustentabilidad en Tumaco, en Nariño, en Santander, comprando cacao, comprando productos, cerca de 1.000 toneladas por año directamente de los productores, beneficiando a esos productores. Entonces, los empresarios podemos hacer mucho. Cualquier cosa que hagamos va a ser importante. Va a ser una gota en un océano, pero es importante la suma de esas gotas. Es importante la suma de los cerca de 200 empresarios que tenemos en el foro de presidentes. Tenemos que tomar acción. Nosotros vemos que somos quienes, pues podemos fortalecer la imagen de Colombia en el exterior. Como decíamos, somos los que construimos el tejido social, somos quienes construimos la sostenibilidad, somos quienes generamos el posicionamiento en mercados clave. Hay un amigo mío, un empresario de las flores, Jaime Rodríguez, que alquiló su cultivo de flores hace un par de años y fundó una compañía de exportación de café. Pues tiene contactos con más de 10.000 supermercados en Europa. Acaba de llegar a un acuerdo en Emiratos Árabes Unidos con el jeque de ese emirato, donde 860 supermercados van a tener café colombiano de su marca. Entonces, hay formas de llegar a los mercados, de ser nosotros los embajadores. Claro, dependiendo de la industria, hay industrias para las que es más fácil salir y hacer una buena imagen que para otros. Sí, hay compañías que son pues tremendamente locales. Mi compañía era tremendamente local. Cuando yo vi los riesgos que se venían, empecé a trabajar en diversificar mi empresa hacia productos que fueran exportables.
Hoy tenemos solicitudes de Eslovaquia, de Sudáfrica, de Tailandia, de Toronto. Eh, Aquí no estamos contando las de Estados Unidos. Ese 26 de enero fatídico en que sale ese tweet a las 3:40 de la mañana, y se mueven los empresarios para impedir que sucediera esa debacle de unas tarifas impuestas por Estados Unidos de 25% en los primeros 15 días y de 50%, pues nos hubieran afectado terriblemente. Estoy firmando un acuerdo en estos momentos con la Universidad Pepperdine, pero tengo que estar preparado para el momento en que haya más guerra comercial, porque creemos que no es el primer, no solamente va a haber ese primer capítulo, sino que va a haber más, porque desafortunadamente nuestros dos líderes, Estados Unidos y Colombia, son igual de polarizantes, son igual de arrogantes, solo que el de allá es mucho más poderoso. Tenemos que diferenciarnos en innovación, diferenciarnos por productos y servicios. Hoy, estos productos tecnológicos que he creado en mi compañía y que estoy viendo en muchas compañías que han avanzado en sus tecnologías, se están vendiendo en el exterior. Y Colombia tiene que avanzar no solamente en la exportación de commodities, sino también de lo que se está vendiendo en California, de lo que se está vendiendo en España, de lo que se está vendiendo en Alemania. Hay formas en que los colombianos podemos llegar allá. Seguramente ustedes han oído de muchos muchachos que están trabajando para startups. Trabajan en Colombia, son diseñadores, son programadores. Yo tengo una serie de programadores en mi compañía. Me toca pagarles salarios competitivos con los salarios internacionales. ¿Por qué? Porque los programadores pueden trabajar en Seattle o pueden trabajar en Nueva Delhi. Resulta que ser programador es un oficio internacional, ¿sí? Más ahora con el advenimiento de estos programas de inteligencia artificial donde yo puedo traducir en segundos un audio, donde yo puedo ponerme mi voz en cualquier idioma en un día de trabajo. Entonces, tenemos que llegar a esos mercados internacionales, pero además podemos llegar a esos mercados internacionales. Y definitivamente necesitamos un fortalecimiento de la diplomacia económica y de la marca país. Tenemos que nosotros como empresarios contribuir a eso. Así sea una gotica, pero la suma de esas goticas tiene un impacto. Colombia es reconocida por su talento. Colombia es reconocida por su creatividad. Los colombianos en México somos tremendamente apreciados como gerentes, como fuerza laboral. Bien, aquí vemos casos internacionales de cómo se puede transformar una reputación negativa. Hablábamos de Italia. Hablemos de Chicago. Chicago, pues, era el lugar de la mafia en Estados Unidos. Todavía vemos películas en Netflix sobre las mafias de Chicago y de Nueva York. Pues esa alta criminalidad se logró transformar en estrategias de marketing de ciudad. Y Chicago hoy es admirada por el arte que hay en sus calles, por la arquitectura que hay en sus edificios. Este frijol que se ve ahí es la imagen de Chicago que es tan visitado hoy o que tiene un atractivo casi como el que tiene la Torre Eiffel en París, ¿sí? Son formas de generar conocimiento de una ciudad, íconos de una ciudad. Bangkok, conocida por turismo sexual y contaminación, algo parecido como lo que nos ha pasado en Medellín o en Cartagena, pues tenemos que luchar contra eso. ¿Cómo? Pues impulsando la legalidad, los centros de turismo, los negocios con infraestructura moderna y promoción cultural. Cartagena acaba de tener el Festival de Música, acaba de tener el Hey, visitantes de todas partes del mundo. Los escritores de los libros que se están vendiendo hoy, libros de negocios, libros de novela, libros de historias de la vida real, interpretaciones múltiples, pues llegan a Cartagena y ven lo maravilloso que es nuestro país.
Brasil y Argentina, pues han tenido crisis económicas superiores en impacto a las que hemos tenido. Nosotros nunca hemos tenido hiperinflación. La inflación en Colombia lo máximo que ha llegado es al 36% anual, que es dramático. No me pregunten cómo es vivir con una inflación del 1000% mensual, pero ellos lo han superado con creatividad, con innovación, con tecnología, con inversión extranjera. Bien, Colombia ha avanzado. Aquí les muestro la carátula de Lonely Planet. Nos clasificó como uno de los top 5 países para visitar en el año 2022, a pesar de que nos estaban incendiando todas las estaciones del Mío, las estaciones de Transmilenio, y había ese descontento social exacerbado, seguramente con objetivos políticos. The Times en Inglaterra saca una guía de Colombia, una guía de cómo ir a Colombia y visitarla en toda su geografía, en las distintas partes de Colombia que tienen atractivos turísticos. Pero todavía estamos lejos. Aquí está una lista de los países más visitados en el mundo. Arranca por Francia, España, Estados Unidos, China, Italia, Turquía, México. Estamos muy lejos todavía de México. Incluso estamos lejos de Cuba. A Cuba la visitan mucho más que a Colombia. Y eso es bienestar, eso es turismo, eso es, ojalá, turismo ecológico. Y podemos avanzar todavía mucho más, pero tenemos que posicionar a Colombia. Dentro de los empresarios que están en el grupo del Foro de Presidentes tenemos hoteleros, tenemos mayoristas de turismo. eh, Luz Marina Díaz, por ejemplo, que está en mi junta número 15, ella representa a Royal Caribbean. Bueno, todavía tenemos mucho por representar a Colombia, ser sus embajadores, mostrar la buena cara y seguir posicionando los buenos atributos de los que hablábamos. ¿Por qué? Porque los buenos atributos reemplazan los malos atributos. Entonces, pongámonos las pilas como empresarios y sigamos promoviendo no solamente nuestros productos, sino el conjunto de lo que representa nuestro país. Aquí lecciones de algunos países aplicadas a Colombia. Pues hay factores comunes en las estrategias exitosas. Hay reformas estructurales que impulsan los empresarios, hay estabilidad política que impulsan los empresarios, hay inversión en infraestructura y turismo, hay diversificación económica y fortalecimiento del sector productivo. Hablábamos de turismo sostenible. Hay que aprovechar nuestra biodiversidad. Colombia creo que es número uno o número dos en especies en un territorio como es nuestro país. Impulsar las zonas francas, también bajo ataque del Ministerio de Hacienda, también bajo ataque de estos gobiernos que tenemos. Eh, Definitivamente la transformación digital y la tecnología. Tenemos que potenciar el sector tecnológico. Esa innovación, esa creatividad, esa recursividad del colombiano tanto para lo malo como para lo bueno. Mostremos lo bueno, mostremos la tecnología que podemos crear. Y en nuestras compañías introduzcamos la tecnología, introduzcamos la innovación, introduzcamos la creatividad. ¿Cómo podemos ser más competitivos a nivel global? Esa es la gran pregunta, pero nosotros mismos en el Foro de Presidentes tenemos muchas de las respuestas. Apoyémonos entre nosotros. Aquí, pues los empresarios como protagonistas, pues qué tipo de temas podemos trabajar. Definitivamente tenemos que participar en el debate. El foro de presidentes es apolítico, pero nosotros como empresarios podemos pertenecer a diferentes gremios, podemos hacer presión, podemos participar en la política. ¿Por qué no muchos de los empresarios que ya están dejando sus empresas en una siguiente generación se meten a las listas cerradas de algún partido? ¿Qué tal reemplazar algún bandido en una curul con alguien que la ha luchado
y se ha partido el espinazo siendo empresario, siendo honesto, siendo decentes. Participemos en la diplomacia. El presidente de la República tiene la prerrogativa de nombrar al 30% de los embajadores y diplomáticos del país. ¿Qué pasa con el otro 70%? Adivinen que cualquier colombiano se puede presentar a la carrera diplomática. Una persona de 60 años o de 70 años se puede presentar a la carrera diplomática por 5, 3, 4 años. Eh, ¿Qué tal que logre con sus credenciales como empresario ser diplomático y reemplazar a alguien que sea, pues, alguien que no llega a trabajar por el país? En los foros internacionales, participemos en más foros internacionales. Como mencionaba Marcela, pues he sido 2 veces miembro de PRI, he sido miembro de su junta directiva. PRI es la red más grande de agencias de relaciones públicas en el mundo. Cada vez que voy yo a un congreso de PRI, pues hago lo posible por dejar a Colombia bien. Y sí, he tenido esos comentarios antipáticos de, uy, el país de las drogas. ¿Qué hago yo? Hago pedagogía, uno a uno. Nos toca hacer la pedagogía uno a uno, ser los embajadores del país. Combatir la desinformación a través de la información. Ese es parte del oficio mío y los invito a que sea parte del oficio de cada uno de ustedes. Usar la tecnología y la innovación para blindar el negocio. Tenemos que estar preparados para lo que se llama el worst case scenario, el caso del peor escenario, ¿sí? ¿Qué tal que nuevamente haya un tuit a las 3 de la mañana? ¿Qué tal que un buen día el presidente de Estados Unidos diga, no me están ayudando a combatir la migración por el Darién, aquí me siguen llegando colombianos ilegales? Hay que entender la cultura. Eh, ¿Por qué lo consideran un crimen? Porque el que está ilegal, pues está yendo contra las leyes de ese país. Entonces, pues nosotros creemos que no va a ser el primer round solamente. Pueden venir más rounds y nos pueden imponer sanciones, nos pueden imponer impuestos. Entonces tenemos que tener un plan B y un plan C. Actualicemos nuestro inventario de crisis. En muchos inventarios de crisis de compañías, de organizaciones, de gremios, no estaba que Estados Unidos nos fuera a imponer tarifas del 25 o del 50%. ¿O ustedes sí lo habían previsto? Yo, la verdad, de todos los inventarios de riesgos que trabajo para muchas compañías, no lo había visualizado. Pensaba que Colombia iba a seguir siendo un buen aliado de Estados Unidos durante muchos años, a pesar, con sin y a pesar de los gobiernos de turno. Aprovechemos uno de los 16 TLCs que Colombia tiene firmados con 64 países. Si tenemos problemas con Estados Unidos, pues miremos cómo hacer negocios con Canadá, con Europa. Es dificilísimo. Toma años lograr un contrato de una compañía en Gran Bretaña. Toma años lograr un contrato de una compañía en Panamá o en Asia Pacífico, pero tenemos que hacerlo, tenemos que construir. Y como plan D, tengan una cuenta bancaria en algún país adicional a Colombia o Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el día que no podamos hacer giros con Estados Unidos, como empresarios, seguramente vamos a estar tremendamente afectados. Entonces, hay que tener el plan B, el plan C y ojalá el plan D. En temas de tecnología, esta es una imagen generada con inteligencia artificial. Em, es un empresario navegando la ola de la tecnología. ¿Preferimos estar encima de la tabla de surf o casi cayéndonos como quedó la imagen de la inteligencia artificial y revolcados por la ola de la tecnología? No dejemos que estas tecnologías nos apabullen. Tomemos control de las tecnologías. No solamente seamos usuarios, seamos creadores de la innovación, seamos creadores de la tecnología. Los empresarios como protagonistas, pues vemos ejemplos muy potentes como Concamín.
en México o el CNI en Brasil han hecho una labor fundamental de con sin o a pesar de sus gobernantes, de con sin o a pesar de los errores que puedan cometer sus gobernantes, pues han fortalecido al país. Ustedes ven que México, a pesar de que suspendieron el tren de Ciudad de México a Querétaro, ¿sí? Por una rabieta de un presidente, pues el país sigue avanzando. El país sigue avanzando a pesar de que Trump les está imponiendo tarifas. Eh, las negociaron diplomáticamente, pero que las tarifas vienen, tengan la seguridad de que vienen. De que Trump tiene un objetivo de que no le sigan pasando gente por la frontera. Si le siguen pasando gente por la frontera, va a imponer sus tarifas. Pero todo es negociable por la vía diplomática. Y los empresarios fueron los que salvaron a Colombia el domingo 26 de enero de la catástrofe que venía. Em, sabemos que Laura Sarabia, sabemos que el canciller Murillo, sabemos que García Peña se movieron, llamaron a los empresarios, llamaron a los expresidentes y todos esos políticos, todos esos empresarios empezaron a llamar a sus contactos. Llamaron a Marco Rubio, le dijeron, mire, el efecto en Colombia de unas tarifas del 25, del 50% va a ser dramático. Y lograron, entre ellos, suspender las sanciones que estaba tratando de imponer el presidente de Estados Unidos. Pasaron cerca de 24 horas para que apareciera el presidente de Colombia. No aparecía. Supe detrás de bambalinas, me lo contaron. Fueron los exministros de Colombia, fueron los empresarios de Colombia quienes salvaron al país de la catástrofe. Entonces, hay que fortalecer las asociaciones empresariales, hay que promover las buenas prácticas empresariales, transparencia, responsabilidad social, sostenibilidad. Sigamos trabajando en esto. Puede que ustedes digan, pero es que una golondrina no hace verano. No importa. Así sientan ustedes que lo que están haciendo es una gotica en un océano, la suma de esas gotas es importante. Fomentemos el desarrollo de talento. Apoyemos a las universidades. La inversión en educación, en capacitación, en oportunidades laborales nos va a beneficiar en el largo plazo. Hagamos un frente de reconstrucción nacional. Eso se está hablando dentro de los empresarios. Colombia necesita reconstruir su sector salud. Colombia necesita reconstruir su sector de pensiones. Colombia necesita reconstruir su sector petrolero, su sector minero. Entonces, apoyémonos entre nosotros. Veamos cómo logramos restablecer la confianza en las instituciones y en el entorno empresarial. Fomentemos el crecimiento sostenible, impulsemos la inversión extranjera, también la nacional, obviamente, y la generación de empleo. Promovamos la imagen del país basada en la ética, la transparencia y el desarrollo. Fortalezcamos la cooperación en el sector privado y público para implementar soluciones concretas. Tenemos que reconstruir a Colombia. Estamos muy afectados como empresarios, como ciudadanos y como país, pero tenemos que unir esfuerzos. Definitivamente, pues no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos construir el futuro. Entonces, mi invitación a ustedes, empresarios, a todos nosotros los que pertenecemos al Foro de Presidentes y a todos los que conocemos, pues hagamos lo que podamos, pero hagámoslo ya, hagámoslo pronto. Los voy a dejar con un videíto y pasamos a las preguntas, faltando 20 minutos para las 8. Vamos con los tiempos según planeado. Y aquí los dejo con un videíto que nos inspira un poco sobre Colombia. With soaring Andean summits and cobbled colonial towns, Colombia boasts all of South America's allure and more. Colombia's varied terrain is fertile ground for outdoor adventurers to dive, climb, raft, trek, and soar. Some of the continent's most iconic trekking is here,
and Providencia's world-class reef spells aquatic heaven for scuba divers. A light tinkering in altitude takes you from sun-toasted Caribbean sands to coffee-strewn emerald green hilltops in the Zona Cafeteria. The hands of the clock on the Puerta del Reloj wind back 400 years in an instant as visitors enter the walled old town of Cartagena. Pastel-toned balconies overflow with bougainvillea, and the streets are abuzz with food stalls around magnificent Spanish-built churches. The trip to Ciudad Perdida is a thrilling jungle walk through some of the country's most majestic tropical scenery. Your destination is awe-inspiring, an ancient lost city discovered by grave robbers and gold-digging bandits deep in the mountains. Reaching this remote desert peninsula may be fun or arduous, depending on how you like to travel. Everyone who makes it to South America's most northerly point is blown away by the stunning simplicity of it all. Come here to swap the noise of the cities for the reverent silence of nature. Parque Nacional Natural El Cocuy is one of South America's most coveted stomping grounds, and for good reason. In season, everything throughout the region is characterized by burnt auburn sunrises that bounce off craggy peaks and the glacial valleys. This gorgeous river canyon explodes into an astonishing sea of red for a couple of months between July and November. High season runs December through February. Cartagena shines through April, and the best whale watching is July to October on the Pacific coast. Travel costs in Colombia can range from less than 50,000 Colombian pesos a day if you enjoy a dorm bed and supermarkets, to over 200,000 Colombian pesos a day for a top-end hotel and a multi-course meal. Buses are the main way to get around Colombia, though air travel has become more accessible, and cars are useful for traveling at your own pace. Towering Andean peaks, Caribbean coastal sands, enigmatic Amazon jungle, cinematic cobblestone villages. Colombia is an adventurous and endearing portrait of South America in miniature, with a population hell-bent on hospitality. ¿Qué tal esa belleza? Hell-bent on hospitality. Son los atributos positivos que nos ayudan a reemplazar los atributos negativos. Entonces, ese es el trabajo en reputación que tenemos que hacer.